Dubái 2007. Los ejecutivos de Boeing se preparaban para una fiesta de la victoria. Estaban convencidos de que Emirates estaba a punto de pedir hasta 20 Boeing 7478 Intercontinental. El acuerdo que ayudaría a revivir a la reina de los cielos. El champán estaba prácticamente listo para servir. Y entonces Emirates dijo que no. El que debería haber sido el cliente definitivo del avión nunca se materializó. Sin Emirates, el último jumbo de Boeing estaba condenado desde el principio. Es fácil asumir que el rechazo se debió solo al consumo de combustible o al precio. Pero la verdad es más complicada. No se trataba de un pedido de un avión. Lo que más importó fue que Boeing no comprendió a la aerolínea. Entonces, ¿por qué Emirates abandonó el 7478? ¿Y cómo fue que ese sencillo no puso fin para siempre a la era del Jumbo Jet? Para entender por qué fracasó este acuerdo, es necesario entender que estaba vendiendo realmente Boeing. La industria de la aviación estaba en medio de una guerra de capacidad. Airbus acababa de lanzar el A380, un enorme avión de 2 pisos con capacidad para transportar más de 500 pasajeros. Las aerolíneas, especialmente en Oriente Medio, lo estaban adoptando. La capacidad del centro lo era todo. La respuesta de Boeing, el 7478 Intercontinental. Tome el legendario 747, estírelo, agréguele nuevos motores y alas, más pasajeros que el antiguo 747, mejor economía de combustible y todo ese prestigio del 747 que las aerolíneas valoran. Pero Emirates no era un cliente potencial cualquiera. Ya eran el mayor cliente de la 380 del mundo. En ese momento se encargaron 47 aviones, que luego se redujeron a 161 y luego a 123, más a 380 que todos los demás juntos. También fueron uno de los mayores clientes de 77.300 Air del planeta. Estos aviones gemelos formarían la columna vertebral de su red global, conectando a Dubái con cualquier lugar, desde Nueva York hasta Sydney. Entonces, ¿por qué Emirates, que ya se había comprometido con el A380 y el 77, de repente quiere el 7478? Tal vez lo vio como un término medio, más prestigio que el 777, menos capacidad que el A380, un avión que podría llenar vacíos en su red manteniendo el atractivo icónico del Jumbo. El 747 siempre había sido una cuestión de prestigio. Panamá los utilizó para abrir la era del jet. Todas las aerolíneas importantes querían que la reina de los cielos estuviera en sus raíces. Pero aquí es donde Boeing cometió su primer error crítico. Se asumió que Emirates tomaba decisiones basadas principalmente en el prestigio. Emirates equilibra prestigio y beneficios. Y los números los tuvieron que trabajar primero. Examinemos dónde podría haber desplegado Emirates estos 7478. Los candidatos obvios eran sus líneas troncales premium, de gran alcance, de Dubái a Nueva York. Ese viaje de 15 horas vale millones en ingresos en clase ejecutiva. De Dubái a Londres, una de las rutas internacionales más transitadas del mundo, y de Dubái a Sydney, donde el alcance y la comodidad de los pasajeros eran lo más importante. Boeing presentó el 7478 y como perfecto para estas misiones. 400 pasajeros en configuraciones típicas. Pero Emirates nunca hizo lo típico. Quería crear algo espectacular. Menos asientos, máximo lujo, posiblemente mástiles de ducha como en sus A380. El problema era que había un problema importante que Boeing subestimó o esperaba que Emirates pasara por alto. De Dubái a Los Ángeles, carga útil marginal con carga completa de pasajeros. De Dubái a Sao Paulo desafiante. Estas no eran solo rutas. Eran mercados de crecimiento futuro de los Emiratos. Y el 7478 y no podía alcanzarlos de forma fiable con las cargas que los hacían rentables. Cada metro que Boeing estiraba el 7478 para aumentar su capacidad le costaba alcance. Y la gama lo era todo para el modelo Emirates Hub and Spoke. Esta fue la primera grieta en la propuesta de Boeing. Pero no fue la última.
Boeing había tomado una decisión estratégica fundamental con el 74-78 y que complicaría el acuerdo con Emirates incluso antes de que concluyeran las negociaciones. Había priorizado la capacidad sobre la habilidad. El avión podría transportar hasta 467 pasajeros en configuración estándar. Eran unos números impresionantes que lucían bien en los materiales de marketing, pero ese tramo de 5,4 metros tuvo un coste significativo. El 74-78 intentaba hacer dos aviones diferentes simultáneamente. Un competidor de la 380 en cuanto a capacidad y un avión de gran alcance para operaciones de larga distancia. Pero Boeing necesitaba competir con la enorme capacidad de la 380, no solo mejorar el viejo 747. Para Emirates, esto creó desafíos operativos. Todo su modelo de negocio dependía de conectar el mundo a través de Dubái. Si un avión no podía llegar a todos los rincones de su red con cargas útiles viables, esto complicaba la estrategia de su flota. Los números contaron la historia. Si bien el alcance del 74-78 mejoró a aproximadamente 7.730 millas náuticas, todavía no podía igualar lo que Emirates necesitaba para sus rutas más ambiciosas, de Dubái a Los Ángeles, que abarca aproximadamente 7.900 millas náuticas. Es factible, pero apenas, y no con la carga útil que Emirates requiere para optimizar los ingresos. De Dubái a Sao Paulo, aún más desafiante. Emirates examinó estas cifras e identificó el problema central. El 74-78 intentaba cumplir múltiples misiones, pero no sobresalía en ninguna que beneficiara específicamente la estrategia de red de Emirates. Pero incluso si la autonomía hubiera funcionado a la perfección, Emirates se enfrentaba a una realidad aún más desafiante. Economía de la flota y eficiencia operativa. El 74-78 tenía apenas unos pocos asientos para más pasajeros que el 7300 de viaje, puede que tenga unos 30 más en las configuraciones de lujo de Emirates, pero consume mucho más combustible, 4 motores contra 2. Mantenimiento más complejo, mayores costes de capacitación. Esto sumaría millones más en costos operativos anuales. Emirates ya se había comprometido a transportar 77.300 ERS en cantidades masivas. Al final se entregarían más de 140. Tenían los pilotos, los mecánicos, la infraestructura de repuestos. La uniformidad de la flota no era solo una cuestión de eficiencia. Se trataba de una ventaja competitiva en la economía de las aerolíneas. ¿Por qué operar una pequeña flota de 274-78 cuando el 773-00 podría transportar casi la misma cantidad de pasajeros? Vuele casi tan lejos, pero hágalo con costos operativos significativamente más bajos. Boeing enfatizó el ángulo del prestigio. El 747 fue un icono. A los pasajeros les encantó. Sería el buque insignia de Emirates en rutas premium, pero Emirates entendió que el prestigio también tenía que ser rentable. El A380 de la aerolínea lo demostró. Máximo prestigio que también ofrecía máxima capacidad de ingresos. El 74-78 ofrecía prestigio pero sin un beneficio económico proporcional. Había otro problema, Boeing probablemente no quería enfatizar la complejidad del piloto. Emirates estaba creciendo rápidamente y añadiendo rutas constantemente. La aerolínea iba a gestionar pilotos de la 380, 77 pilotos y, eventualmente, pilotos de la 350. Añadir otro tipo de aeronaves significó más complejidad, más costos de capacitación y más desafíos de programación. El 74-78 corría el riesgo de convertirse en lo que los ejecutivos de las aerolíneas evitan, un costoso avión especializado que no podía justificar sus costos operativos en toda la red. Mientras Boeing trabajaba para convencer a Emirates de los méritos del 74-78 Airbus ofrecía todo lo que Emirates quería de la 380. Capacidad máxima, más de 500 pasajeros en la mayoría de las configuraciones de Emirates, eficiencia de franjas horarias en aeropuertos congestionados como Heathrow y, lo más importante para la estrategia de marca de Emirates, una experiencia de pasajero inigualable.
Emirates había transformado el A380 en algo revolucionario. Duchas a bordo, bares de clase ejecutiva, suites de primera clase que esencialmente eran habitaciones de hotel voladoras. El avión se convirtió en sinónimo de la marca Emirates. Lujo, innovación, el futuro de volar. Esto, sumado al respaldo de celebridades, convirtió a Emirates en una de las marcas de aerolíneas más formidables del mundo. El 74-78 y simplemente no podía competir con esa experiencia. La reina de los cielos de Boeing seguía siendo impresionante, pero evolutiva, no revolucionaria. Emirates podría construir una cabina excelente, pero nada que se acercara al factor sorpresa de la 380. Emirates se dio cuenta de que la cabina del 74-78 y, aunque lujosa, no podía igualar las características innovadoras de la 380, como las duchas y bares a bordo que definen su marca premium. Esta brecha en la experiencia de los pasajeros hizo que el 74-78 y fuera un modelo menos adecuado para la estrategia de Emirates de diferenciarse a través de un lujo inigualable. La estrategia de Emirates se estaba cristalizando. Utilice el A380 para obtener máxima capacidad y prestigio en sus rutas más grandes. Use el Trip 77300 por su eficiencia y flexibilidad en todas partes. Era una elegante solución de dos aviones que cubría todas las misiones posibles. ¿Dónde encaja el 74-78 y? En ningún lugar. El 74-78 y era demasiado grande para reemplazar al Trip 7. Demasiado pequeño para igualar a la 380. Demasiado caro para justificarlo como un actor de nicho. Las aerolíneas vieron el futuro con claridad. A380 más 7 equivale a cobertura global. 3 tipos diferentes de fuselaje ancho. Pura complejidad operativa con mínimo beneficio. El viaje 77-3000 se convirtió en su caballo de batalla. Se entregaron más de 140 aviones, conectando Dubái con destinos a los que el 74-78 y nunca podría llegar de manera rentable. El A380 se convirtió en la firma mundial de Emirates. Se entregaron 123 aviones, lo que convierte a Emirates en el operador más grande del mundo por un margen enorme. El avión se convirtió en sinónimo de la marca Emirates a nivel internacional. Pero luego, en las décadas de 2010 y 2020, Emirates continuó evolucionando. Se han encargado 205 Boeing 77X, 50 Airbus A359-00 y 35 Boeing 7879 para rutas con menos tráfico. La estrategia se mantuvo consistente. Aviones bimotores eficientes para la mayoría de las misiones, aviones ultra grandes para centros con limitaciones de espacio y luego volar a Dubái para alimentar su gran red global desde ciudades secundarias dentro de las 6 horas de Dubái. Ahora tenemos que hablar de lo que significó para Boeing el rechazo de Emirates. Sin Emirates, las ventas de pasajeros sufrieron dificultades. La producción total, excluyendo los aviones VIP, fue de solo 367.478 unidades para 3 aerolíneas. Lufthansa se llevó 19. Korean Air se llevó 10. Air China se llevó 7. Eso fue todo. Mientras Boeing luchaba por vender solo 36 74-78 y de pasajeros, Airbus había asegurado 50 pedidos de la 389-00 de Emirates en 2019 y 15 adicionales en 2023. Boeing tuvo que cambiar al viaje 7 de octubre, que ha enfrentado retrasos hasta 2026, lo que subraya cómo el rechazo de Emirates expuso el paso en falso de Boeing en un mercado ferozmente competitivo. Mientras tanto, la apuesta de Emirates por el A380 resultó exitosa. Solo Emirates operó 123 A380. La aerolínea básicamente mantuvo viva la producción del A380 hasta 2021. El último avión de pasajeros 74-78 y salió de la línea de producción de Boeing en 2017, poniendo fin a más de 4 décadas de producción de jumbos de pasajeros. Emirates demostró que las aerolíneas pueden dominar el mundo con tipos de aviones elegidos estratégicamente.
El viaje 7 y el A380 cubrieron todas las misiones que Emirates necesitaba, desde vuelos de 300 pasajeros hasta servicios de más de 500 pasajeros. En la actualidad, Emirates opera una de las flotas de aviones de fuselaje ancho más eficientes y rentables del mundo, y todo ello sin un solo 747 de pasajeros, lo que nos lleva al factor prestigio. La decisión de Emirates reflejó un cambio fundamental en la filosofía de la flota de las aerolíneas. Estaba evolucionando la era de comprar aviones principalmente por prestigio. Emirates, a pesar de su reputación de lujo, priorizó sus decisiones comerciales. Prestige tenía que ofrecer un valor económico proporcional, como lo demostró el éxito de la 380. El modelo global de Emirates exigía aviones que pudieran llegar a cualquier lugar desde Dubái con cargas útiles rentables. Las limitaciones de alcance del 74-78 y no eran inconvenientes menores, eran restricciones estratégicas. La uniformidad de las flotas adquirió cada vez mayor importancia. ¿Por qué operar con varios tipos de aeronaves cuando dos podrían cubrir cada misión? Emirates demostró que las aerolíneas podían construir redes masivas con simplicidad estratégica. Aviones de gran tamaño para rutas de gran capacidad, aviones eficientes en el resto del mundo. Las aerolíneas exitosas de hoy reflejan filosofías similares. Las flotas complejas con múltiples tipos de aeronaves se volvieron menos comunes, no más. Emirates casi cambió el destino del Boeing 747-8 Intercontinental. El posible pedido de las aerolíneas habría representado casi la mitad de la producción total del programa. Su respaldo podría haber convencido a otras aerolíneas a seguir su ejemplo, posiblemente ampliando la producción del avión de pasajeros 747. Pero los números simplemente no coincidían. Demasiada complejidad para un beneficio insuficiente. El 74-78 y no tenía un lugar claro en la ecuación estratégica de Emirates. Independientemente de su estatus icónico hoy, con el A380 fuera de producción y la producción del avión de pasajeros 747 finalizada, la industria no tiene ningún avión de pasajeros muy grande en desarrollo. Las aerolíneas operan con eficientes aviones bimotores, incluso en rutas que podrían beneficiarse de una mayor capacidad. La reina de los cielos ha servido bien a la aviación, pero en la economía de las aerolíneas, la herencia no garantiza un éxito continuo. Oye, antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube cree que te va a gustar este próximo video, así que ¿por qué no le echas un vistazo?